Hola, mi nombre es Juan Carlos García, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta en la ciudad de Mexicali, Baja California. El día de hoy quiero compartir contigo algunas ideas para tratar casos de adicción desde el enfoque de terapia breve centrado en soluciones. Entre los puntos que tocaremos están las adicciones como un tema de salud pública. Hablaremos sobre la terapia breve centrada en soluciones como una alternativa eficaz y corta para este tipo de casos. Compartiremos un poco acerca del rol del terapeuta desde este enfoque. Compartiremos también sobre los objetivos de la terapia breve centrada en soluciones y finalmente algunas ideas para el abordaje terapéutico en casos de adicción. La Organización Mundial de la Salud define la adicción como un trastorno de salud mental que se caracteriza por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia o la necesidad compulsiva de realizar una actividad, a pesar de los problemas negativos que se asocien al consumo de sustancias o a la realización de actividades. Una adicción, por tanto, puede ir desde el consumo de sustancias legales como el alcohol, como el tabaco, sustancias ilegales y también actividades como el juego, sexo, trabajo, videojuegos, etcétera. Es considerado un problema de salud pública dado que entre el 2017 y el 2022 el consumo de anfetaminas y metanfetaminas creció un 218%. En el 2022 el consumo de metanfetaminas fue el de mayor demanda de tratamiento, con un 46% de los casos, seguidos del consumo de alcohol y el consumo de marihuana, con un 24 y un 13% respectivamente. Este problema se agrava ya que desde el 2018 existe la presencia de drogas emergentes, entre ellas el fentanilo, que es una de las drogas consideradas más peligrosas en la actualidad. Especialmente la presencia de este tipo de drogas se está dando en las ciudades fronterizas, entre ellas ciudades como Mexicali y Tijuana. Como psicólogos y como terapeutas, siempre que trabajamos con un caso de adicción, es importante conocer cuál es el nivel de adicción que tiene una persona, cuáles son las sustancias que está usando o las actividades que está realizando. Aunque para un enfoque centrado en soluciones no es algo fundamental, lo importante de definir un nivel de adicción es considerar si le podemos dar un tratamiento adecuado o si por lo tanto tendríamos que canalizarlo con alguna persona especialista o con alguna institución que le pueda dar el apoyo que necesita. La norma oficial mexicana, la NOM 028, nos propone lineamientos muy claros para proceder en el tratamiento y la atención integral de las adicciones. Les recomiendo consultar esta norma, la norma 028, pero de lo más importante que nos ofrece esta norma son tres instrumentos que podemos utilizar en caso de que deseemos saber qué sustancias está utilizando una persona o cuál es el nivel de adicción que tiene a dicha sustancia. Uno de los instrumentos que esta norma 028 nos ofrece es el ASIST, que nos indica la dependencia a diferentes tipos de sustancias. Consiste en un cuestionario que es de muy sencilla aplicación. También nos ofrece un cuestionario donde nos arroja nivel de dependencia a la nicotina, y otro de los instrumentos muy útiles es el audit, que nos ayuda a identificar los trastornos o el nivel de dependencia que se da por consumo de alcohol. ¿Por qué en los casos de adicción se requiere de una intervención o de un tratamiento que pueda ser efectivo en el menor tiempo posible? Yo diría que por las siguientes tres razones principalmente.
Recordemos que existen prejuicios y estigmas en torno a las personas que atraviesan por problemas de adicción. Comúnmente suele vérseles como personas débiles al no ser capaces de controlar su consumo. Además, existe una alta tasa de deserción entre las personas en tratamiento por consumo de sustancias, especialmente durante las primeras sesiones. Esto debido a la falta de alianza terapéutica o la falta de habilidad de ciertos profesionales para crear una alianza terapéutica sólida que asegure que las personas se adhieran a un tratamiento. Es recomendable iniciar la intervención, por tanto, haciendo énfasis en crear una alianza terapéutica sólida para que las personas puedan asistir a las siguientes citas que tengan como parte de su tratamiento. Para abordar casos de adicciones desde el enfoque de terapia breve centrado en soluciones, es importante tener muy claro cuáles son los fundamentos de este modelo terapéutico. Recordemos que este enfoque nace a partir de que se cambia la pregunta y pasa de ser cómo se forma o se mantienen los problemas a cómo se forman las soluciones. Si aplicamos esta misma lógica o este cambio de paradigma a los casos de adicciones, pasaríamos de preguntarnos cómo es que se mantiene una adicción, cómo es que se forma una adicción y cómo es que la persona no puede salir de una adicción, a preguntarnos cómo será una vida libre de adicción para esta persona que tenemos enfrente. Si adoptamos esta postura más útil de preguntarnos cómo será una vida libre de adicción para alguien, nos alejamos de esta visión centrada en el problema que puede existir en casos de adicciones. Esta visión centrada en el problema suele girar en torno a ideas que no resultan convenientes, por ejemplo, como que alguien que tiene problemas de adicción es alguien débil, no es capaz de controlar lo que consume o lo que hace. Se puede tener la idea de que no se quiere a sí mismo puesto que se hace daño. Se puede tener también la idea de que es alguien que no sabe lo que quiere para su vida, que no sabe lo que quiere para su futuro. Podemos pensar o se piensa que es alguien resistente porque ya ha abandonado antes otro tipo de tratamientos y entonces como ya ha abandonado tratamientos, pues es alguien que no quiere cambiar y son personas que suelen estar acostumbradas ya a castigos o a sermones o amonestaciones porque suele ser la primera opción o suele ser un intento de solución que la mayoría de sus familiares o la mayoría de personas cercanas suelen utilizar. El reprenderlos, el regañarlos, el castigarlos como una manera de intentar que puedan cambiar su situación problemática. Desde un enfoque centrado en la solución, las ideas que giran en torno a nuestra forma de ver a las personas podrían ser las siguientes. Una persona, aunque esté atravesando por un problema de adicción, es una persona con deseos, con habilidades, con recursos y con sueños más allá de la adicción. Hay temporadas en que las personas suelen no consumir sustancias o suelen mantener a raya las actividades que son parte de la adicción. También podemos ver a las personas como alguien que tuvo un pasado que se puede considerar exitoso, puesto que la adicción no estaba presente. Sus interacciones no se reducen únicamente al entorno de la adicción. Como ya lo comenté, es una persona que tiene muchas facetas y hay muchas de ellas que posiblemente estén funcionando de mejor manera. Entonces es preciso hablar de cuál es el rol del terapeuta centrado en soluciones frente a casos de adicción. Como en cualquier otro caso, un terapeuta que esté centrado en este modelo debe de ser ante todo un promotor de esperanza,
optimismo y confianza en que una vida libre de adicción es posible para cualquier persona. También el terapeuta debe demostrar capacidad para ver a la persona más allá de su adicción, es decir, no reducirla únicamente a decisiones o interacciones en torno a un problema, sino ver aquellos aspectos de la vida de la persona que están funcionando. Debemos alejarnos de generar culpabilidad. Generar culpabilidad no va a propiciar el cambio en las personas. Si generar culpabilidad fuera una solución, seguramente ya se hubiera solucionado. Si nosotros nos guiamos por estas pautas para establecer nuestro rol como terapeutas, estamos adoptando la postura de no experto, lo cual es bastante útil en este enfoque terapéutico, ya que nos da la oportunidad de descubrir lo que para esta persona que tenemos enfrente funciona mejor y le ayuda a llegar a donde desea. ¿Qué propone la terapia centrada en soluciones para el tratamiento en casos de adicción? Primero es importante alejarnos de hacer más de lo mismo. Vamos a evitar hacer más de lo mismo que ya ha demostrado que no funciona. El problema al tratar casos de consumo de sustancias o casos de adicción consiste en que las familias o la gente cercana al paciente lleva a cabo una y otra vez los mismos intentos de solución que ya han probado ser ineficaces, ¿no? Por ejemplo, llevar una vigilancia o un control estricto de la persona, con quién está, qué hace, con quién habla, a dónde va, incluso en qué intenta gastar dinero, etcétera. Se utiliza mucho también el regaño, los condicionamientos, el sermonear, retirar atención de la persona que está atravesando por una dificultad de adicción, y casi siempre se pone en duda la veracidad de las personas, aquello que las personas nos cuentan, aquellas intenciones que comparten. Suele dudarse de ellos, dado que son personas que hasta ahora no han logrado eh, limitar o controlar su consumo o la realización de cierta actividad. Todo este tipo de situaciones, todo este tipo de intentos de solución que no han sido exitosos, lo único que hacen es abonar a que la situación se agrave siempre un poco más. Recordemos que el enfoque centrado en soluciones es hacia el futuro. En lugar de detenernos en los aspectos problemáticos que están ligados al historial de consumo o a cómo inició el consumo de una sustancia o la realización de una actividad que el día de hoy representa un problema de adicción, no nos detenemos a indagar en esos aspectos que seguramente solo van a provocar malestar, culpabilidad, y en lugar de esto preferimos orientarnos hacia el futuro, donde la persona puede desarrollar una imagen de cómo será su vida una vez que la adicción deje de representar un problema para él o para ella. Bajo este enfoque es importante mantener una actitud de colaboración para generar alternativas hacia el futuro con el paciente, con el cliente, recordando que el trabajo terapéutico es un proceso de construcción de soluciones más que de solución de problemas. Para ello hay que asegurarnos de que el paciente adopte también esta actitud colaborativa. Es importante mencionar que cuando las personas se sienten estancadas, suelen dejar de confiar en sí mismas o dejar de tener presentes habilidades, recursos, relaciones que son significativas para ellos, y dejan de ver posibilidades hacia el futuro. Por lo tanto, establecer una relación de cooperación es el primer paso para comenzar a generar alternativas de solución.
De igual forma que haríamos en cualquier otro caso o ante cualquier otra temática, es importante valorar las excepciones. Recordemos que uno de los principios de las conversaciones centradas en soluciones es tener claro que nada sucede por casualidad. Por tanto, resulta mucho más útil enfocarnos en ampliar las descripciones sobre aquellos momentos en que el consumo no está presente, en que el consumo fue menos frecuente, porque ahí hay una riqueza de información, donde la persona seguramente empleó algunos recursos, se apoyó de alguna relación cercana para generar una pequeña diferencia. Recordemos que incluso en los casos de adicción más severos, hay momentos, hay ciertos periodos en que las personas deciden no hacer uso de la sustancia o no realizar aquella actividad que representa un problema. Valorar las excepciones implica enfocarnos en esos pequeños momentos que pueden considerarse exitosos. Entonces, como aspecto fundamental, centrar la atención en los momentos de solución, como por ejemplo en lo que sucede los días en los que la persona decide no consumir drogas, se considera más importante que detenerse sobre cómo o cuántas veces hace uso de ellas. A continuación te comparto algunas ideas para un abordaje centrado en soluciones para casos de adicción. Un elemento central y podría decirse que hasta el más importante del tratamiento debe de ser la esperanza y la motivación. Cualquier conversación terapéutica que mantengamos con un usuario de sustancias o con una persona en problemas de adicción debe de llevar como guía la esperanza de que un futuro diferente es posible. Esto podemos lograrlo si dejamos la adicción como un tema secundario. Como ya lo comentamos, las personas que están atravesando por problemas de adicción regularmente ya se enfrentaron a una serie de regaños, a una serie de limitaciones, de amonestaciones, incluso hasta sermones de cómo es que están dañando su salud, cómo es que están dañando su familia, cómo es que están perdiendo su futuro. Si nosotros como terapeutas seguimos por ese camino, vamos directo a otro intento de solución que muy seguramente va a fallar. Mantener una actitud centrada en la esperanza y la motivación es recordar que una persona es mucho más que una sola situación en su vida. Dejemos de lado todo lo que implica sermonear, explicar, generar culpas y enfoquémonos en captar la atención desde otro ángulo, dando esa sensación de que la persona es mucho más que su adicción. Convertir a un visitante en un consultante o en un paciente. Muchas de las personas que asisten a consulta con problemas de adicción regularmente lo hacen en calidad de visitantes, es decir, que al principio no están tan implicados o tan interesados en un tratamiento. Como lo mencionamos al inicio del video, la mayoría de estas personas suelen abandonar los tratamientos durante las primeras sesiones, principalmente debido a la falta de una alianza terapéutica sólida. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, es nuestra habilidad la que debe de entrar en juego, como nuestra habilidad como terapeutas para lograr que una persona que va en calidad de visitante o va en calidad de enviado, porque muchas veces son los padres o los familiares quien lo llevan a consulta, incluso a veces hasta sin decirle que va a asistir al psicólogo, es nuestra habilidad la que debe de hacerse notar para que una persona pase de ser un visitante a convertirse en un cliente o en un paciente. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Bueno, investigar e interesarnos genuinamente por aquello que es importante en la persona más allá de su adicción.
y utilizar su mismo lenguaje, utilizar aquello que nos comparte, que es de su interés. Por ejemplo, hay veces que las personas cuando ya están en la sesión y podemos tener una conversación personal con algún usuario de sustancias, regularmente van a salir a flote eh, temas o objetivos o metas o deseos que no tienen nada que ver con la adicción. Ejemplo, en alguna ocasión un chico, un adolescente que estaba haciendo uso de marihuana, al preguntarle específicamente cómo creía que yo podría ayudarle, su objetivo era lograr que sus padres lo dejaran en paz respecto a limpiar su recámara. Eh, Lógicamente, este fue un tema inicial, pero pudimos establecer un objetivo o un tema que se alejaba totalmente del uso de sustancias. Hacer que la persona se involucre en la sesión depende totalmente de nuestra habilidad como terapeutas. Es importante también definir los objetivos del tratamiento, teniendo especial cuidado en que estos objetivos tengan significado para nuestro paciente. Establecer metas desde el enfoque centrado en soluciones implica descubrir lo que la persona desea. Cuando una meta o cuando un objetivo tiene un significado para la persona, es decir, cuando se acepta como válido o como legítimo, es común que dejen de mostrarse resistentes al tratamiento y se fortalezca la alianza terapéutica. Aunque recordemos que Steve DeShazer dice que la resistencia no existe, sino que es nuestra habilidad para colaborar con la persona que tenemos enfrente. Aunque en un principio estas metas parezcan no tener relación con el consumo de drogas o el dejar de consumir sustancias, el beneficio es que al aceptar como válidos los deseos y las metas de la persona, el resultado es que se implican fuertemente en el tratamiento y se refuerza esta alianza terapéutica, esta confianza tan importante que es en la relación terapéutica. Para resumir, el tratamiento desde la terapia centrada en soluciones para casos de adicción siempre está orientado hacia el futuro. Recordemos que es más importante descubrir los aspectos que están ligados a la construcción de una solución que aquellos que están ligados al mantenimiento de un problema. Todo esto se logra por medio de la conversación e igual que en cualquier otro caso, lo más importante es poder generar una serie de preguntas que motiven a la persona a encontrar excepciones, a describir un futuro deseado y a ir ampliando la manera en la que este futuro libre de adicción se va a ir haciendo presente. A continuación te compartiré algunos ejemplos de preguntas centradas en soluciones que se pueden utilizar o que se pueden construir en conversaciones donde la problemática es las adicciones o el consumo de sustancias. Al igual que en cualquier otro tipo de caso, vamos a comenzar preguntando por las mejores esperanzas. Recordemos que este tipo de preguntas tienen como objetivo descubrir qué es aquello que las personas desean como resultado de empezar a asistir a terapia. Ejemplo de este tipo de preguntas puede ser: ¿qué debería evitar hacer para que tu experiencia sea diferente? Esta pregunta es especialmente útil tomando en cuenta que muchas personas en este tipo de situaciones ya han asistido con otros profesionales, han intentado llevar otros tratamientos que comúnmente han abandonado. Si iniciamos preguntando qué debo evitar hacer para que tu experiencia sea diferente, estamos comenzando por validar aquello que la persona quiere que suceda o no suceda en una sesión de terapia con nosotros.
Podemos preguntar también cuáles son tus mejores esperanzas en la conversación que tendremos hoy, qué te gustaría que sucediera durante esta conversación para que al final puedas decir que fue útil asistir o que ha valido la pena asistir. Supongamos que esta es la única vez que tendrás que venir. ¿Qué te gustaría que sucediera para que puedas decir que ha valido la pena el esfuerzo? Importante también preguntar por las excepciones. Los problemas no ocurren 24/7 o hay momentos en que parecen menos intensos. En este tipo de casos hay temporadas en que las personas deciden no hacer uso de sustancias o lo hacen con menor frecuencia. Así que es nuestro objetivo que la persona pueda identificar y describir con detalle qué sucede en esos días donde el consumo no es tan fuerte o ha estado ausente. Como ejemplo de este tipo de preguntas tenemos las siguientes. ¿Hay días en los que no tienes problemas de consumo de drogas? Hay que preguntarlo directamente. ¿Cómo te explicas que ocurra esto? ¿Qué es lo que cambia de tu vida cuando no existe el problema? ¿Qué cosas distintas haces en esas ocasiones? ¿Y qué otras cosas? En tu opinión, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esto suceda más a menudo? ¿Qué es lo que podría convencer a tus padres, maestros, amigos, etcétera, de que el problema se está resolviendo? Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos construir preguntas que estén enfocadas en descubrir una excepción. En caso de que algún paciente tenga dificultad para imaginarse un futuro diferente, un futuro libre de consumo, podemos hacer uso de la pregunta milagro. El objetivo de esta pregunta es quitarle a la persona el peso de tener que ver el futuro como un resultado de sus acciones e invitarlo a imaginar un futuro que sucede como por arte de magia, si es que no queremos utilizar la palabra milagro. Una forma de plantear esta pregunta es la siguiente. Si esta noche sucediera un milagro mientras estás durmiendo y se resolviera tu problema, ¿qué es lo que notarías a la mañana siguiente que te indicaría que ha sucedido el milagro? ¿Y qué otras cosas más? Podemos seguir preguntando. ¿Quién más se daría cuenta de que ha sucedido un milagro? ¿Y cómo lo notaría? Recordemos que es importante hacer nuestras preguntas en términos de relación con los demás, de relaciones interpersonales. Podemos preguntar también qué diferencia notarían tus padres en ti o cómo reaccionarían tus padres al notar los cambios que ha traído este milagro. La pregunta milagro suele ser una pregunta que puede darnos muchísima información si la aplicamos de la manera adecuada. Las preguntas de escala o preguntar por pequeñas diferencias suelen ser muy útiles en este tipo de casos. Recordemos que el objetivo de una pregunta escala es que la persona pueda ver la situación como un proceso y que pueda establecer pequeñas mejoras, incluso que pueda tener una perspectiva diferente entre el peor momento y el momento donde se imagina viviendo de diferente manera. Una forma de aplicar este tipo de preguntas en casos de adicción puede ser la siguiente. En una escala de 1 a 10, con el 10 de máximo y el 1 de mínimo, ¿dónde situarías tu deseo de dejar de usar drogas? ¿Dónde te situarían tus familiares en esta escala? ¿Quién sería el más optimista? ¿Quién sería el más pesimista? ¿Y tú qué piensas de eso? En la misma escala, ¿cuáles dirías que son tus posibilidades de conseguirlo? ¿Qué dirían tus padres? ¿Qué dirían tus amigos? Etcétera. Una vez más, vemos la importancia de plantear las preguntas en términos relacionales. Es importantísimo indagar sobre el impacto que las pequeñas diferencias van a tener sobre la persona misma y sobre sus relaciones más cercanas.
Recordemos que uno de los objetivos de las preguntas es atribuir el control a las personas, especialmente de las preguntas que nos arrojan momentos de excepción. Es importante enfocar estas preguntas hacia la forma en que las personas afrontan las situaciones y descubrir qué fortalezas salen a relucir. Un ejemplo de este tipo de preguntas son los siguientes. Parece que el problema es verdaderamente muy serio. ¿Cómo es que las cosas no se agravan? ¿Qué es lo que haces o tu familia para que las cosas no vayan peor? ¿Qué tal te ha ido con las ayudas que has tenido? ¿Estarían de acuerdo tus padres o hijos o familia? ¿Qué cosas fijas haces cuando las cosas son tan graves? ¿Qué serías capaz de hacer para que no sucediesen estas cosas? Podemos plantear diferentes preguntas, siempre intentando que la persona identifique qué es aquello que hace para que las cosas no se pongan peor o qué es aquello que hace cuando las cosas parecen mejorar y el impacto que tiene sobre su entorno este tipo de decisiones. Un esquema de los pasos para la atención de adicciones desde la terapia centrada en soluciones es el siguiente. Preguntamos cambios, precesión, si es que ha habido cambios desde el momento en que la familia o el paciente decidió ir a terapia. Buscamos cuáles son las mejores esperanzas. En este punto nos enfocamos en convertir a un visitante en un consultante, validando las metas que nos pueda compartir o los objetivos terapéuticos que nos pueda compartir. Buscamos excepciones de consumo, buscamos excepciones donde la persona ha afrontado la situación de mejor manera. Nuestras preguntas deben de estar centradas siempre en el futuro. El futuro puede ser tan inmediato como una sesión. Recordemos que es muy útil preguntar qué te gustaría que pasara al final de esta sesión para que la consideres útil. Y importante no olvidar que siempre nuestras preguntas deben de estar planteadas en términos relacionales, es decir, cómo se van a dar cuenta las personas cerca de ti que los cambios están sucediendo. Las conversaciones de terapia centrada en soluciones suelen ser una alternativa bastante eficaz para trabajar con casos de adicción, adicción a sustancias o adicciones en general, dado que invitan a la persona a imaginar o a encaminarse hacia ese futuro donde el problema no existe más. A la par, pues vamos haciendo evidente y vamos haciendo uso y movilización de sus propios recursos, tanto internos como externos, y siempre definiendo cuál va a ser el impacto de aquellos cambios por más pequeños que sean. Espero que esta información haya sido útil para ti y me gustaría cerrar recordándote que el modelo de terapia breve en soluciones es simple, pero lo más importante es construir conversaciones que sean individuales, construir conversaciones que sean únicas y hacer siempre preguntas útiles en función de los objetivos de la persona que tenemos frente a nosotros. Gracias.